Profe, disculpe, no se escucha. Profe, no se escucha. Dígaselo por chat. Ah. Profe, si está hablando con nosotras no se escucha. Por ahí está hablando por fuera, pero no sé si soy yo sola, pero yo no escucho Creo nada. que tampoco no nos escucha a nosotras, no sé. No, Porque... no se escucha. Está Pao, sino que la llame. Ahí se dio cuenta, parece. ¿Y si cortamos y volvemos a entrar? Ahí está leyendo los comentarios. Ahí se dio cuenta. Pero tiene el micrófono abierto igual, acá parece. Sí, es como si estuviese hablando, pero no le deben andar los auriculares. Pero no sé cómo, o sea, le hago señas, no sé. A mí me aparece sonido original desactivado. No, ella está con el micrófono abierto, pero Sí, se ve que no nos escucha. claro, pero a mí me aparece una leyenda que tiene el sonido original está desactivado. Ah, es verdad. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está, ahí está. Ahí estoy. Profe. No sabíamos cómo decirle, profe. ¿No ven? ¿No ven que cuando hago una bien que cuando hago una cosa bien, que es empezar a grabar, me olvido de poner, la vida es así, ténganme paciencia. Bueno, ahora sí. Evelyn, vos estabas intentando decir algo. No, profe, era esto que estábamos todas tratando de decirle que no la escuchábamos y veíamos que hablaba, pero no sabíamos si era que hablaba fuera del Zoom, pero por eso tratábamos de decírselo. Bueno, no importa. O sea que tampoco se va a escuchar en la grabación. Ah, maravilloso. Bueno. No, nos va a escuchar a nosotras diciendo que no se escucha, básicamente. Bueno, yo lo que les estaba preguntando era, mejor dicho, las estaba tratando de hacer pensar, ¿sí? ¿Cómo es al comienzo de la vida con este ser tan indefenso, ¿no? ¿Cuál es la primera experiencia
que va permitiéndole sostenerse en la vida, en general, por lo menos en nuestra cultura. La experiencia con la madre o con la que cumpla la función materna. Exacto, no sé quién lo dijo, Alejandra, vos, no sé quién lo dijo. Daniela. No, Ah, la Daniela, compañera. perfecto. Daniela, exacto. Entonces tenemos, lo que va a decir es Lemenson, es que hay un primer espacio que ella va a llamar espacio simbiótico, ¿sí? ¿Por qué espacio simbiótico? Porque hay una unidad, una suerte de unidad entre ¿Querías decir algo, Clara? No se te escuchó muy bien. No, está con el micrófono silenciado. Bueno, les decía, Perdón. hay una unidad entre ese ser indefenso y quien se ocupa de su asistencia. Yo hablaba de nuestra cultura, en general, en nuestra cultura, quien hace esta tarea es la mamá. Pero eso no quiere decir que sea la única persona, porque estamos hablando, en cada espacio vamos a hablar de una función que se ejerce y de determinadas marcas que va a producir el ejercicio de esa función en ese ser que se está constituyendo como sujeto. ¿Está? Entonces, en ese primer encuentro de simbiosis inicial, en general se produce la intervención de quien ejerza la función sí llamada materna, pero puede ser la mamá, puede ser una mamá adoptiva, puede ser un papá, puede ser una hermana o hermano mayor, una abuela, un abuelo, etcétera, etcétera. Es quien ejerce la función, no se trata de un rol específico o de una figura específica, ¿sí? Entonces, son los primeros tiempos de la vida, los tiempos de la mayor indefensión, por eso se necesita esa simbiosis, esa unidad casi absoluta entre quien se ocupa de ese ser y el ser en cuestión, ¿no? Por eso es importante que esta relación inicial es la base de todo el recorrido que va a seguir llevando hacia adelante ese sujeto, ¿no? Y sus posibilidades. Estamos hablando de un primer otro muy, muy significativo. Después ustedes van a ver que hay otros textos que vuelven sobre esto, el texto de estimulación temprana, el texto de atención temprana, el texto de Wallon también va a ser alguna, más ubicado en el entorno, pero también va a hablar de estas primeras experiencias como muy significativas, ¿no? Entonces, estamos Profesora, hablando, sí. No, que la autora hablaba de relaciones primarias. Sí, en esas relaciones primarias ubicamos. Eso le iba a consultar, si se ubicaba también esto del espacio simbiótico, esa unidad, está Sí. dentro de las relaciones primarias. Sí, porque él ya ubica el espacio familiar, ¿no? Entonces, hay un primer espacio que es esta simbiosis con quien ejerce la función materna y un segundo espacio que ella va a llamar espacio familiar que va a incluir una nueva función como relevante o importante, que es la función paterna. Y fíjense que acá también de nuevo hablamos de función, no de una persona concreta, ¿no? Se la llama paterna por cómo impacta en ese sujeto, es decir, por las marcas que deja. ¿Está? Entonces, en el primer, ambas corresponden a las relaciones primarias, porque después vendría el tercer espacio que ya sale de los vínculos primarios, que es la escuela. ¿La escuela? Exacto. Y ahí tenemos el tercer espacio, que es el espacio escolar, que la autora va a llamar espacio exogámico, o sea, las relaciones primarias se dan dentro de la familia y esto se llama endogámico. ¿Vieron el prefijo endo dentro, ¿sí?, de la familia? Mientras que el espacio escolar va a ser por fuera de la familia, exogámico. Y ahí también va a tener un rol muy importante quien ejerza la función docente, ¿sí?
Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Vamos de nuevo al comienzo, porque seguimos hablando de este otro. Este otro, en el comienzo, en esta situación de primeras marcas, va a ser, como decíamos, fundamental, porque en la medida que asiste a ese bebé, ¿no? Lo asiste primero con su propia carga cultural, ¿no? O sea, cada una de acuerdo a cada persona que ejerce este rol, lo va a hacer de acuerdo a su propia experiencia como bebé en su momento, aquello que quedó registrados, la amorosidad con la que fue tratada o tratado, o la falta de amorosidad. Va a intervenir de esta manera y va a ir dejando determinadas huellas. Va a ir marcando cuando asiste a ese bebé, cuando lo alimenta, cuando lo cambia, va a ir mostrándole sus espacios, va a ir recortándole va a ir mostrándole lo que es placentero, lo que es displacentero, ¿sí? En esas caricias. Por eso la autora habla de un agente erotizante. ¿Por qué? Porque lo ayuda a descubrir en ese bordeado qué espacios le producen placer en esas intervenciones. También va a ser un agente de ingreso al mundo de la cultura, de la que ya habíamos hablado, a través de ese baño de palabras, ¿no? Que va permitiéndole a ese ser que se está constituyendo ingresar al mundo de la palabra, porque estamos muy lejos de poder hablar, pero si el bebé no es hablado por otro, no va a hablar. Y no va a ser una cuestión fonológica. ¿Qué, Brenda? Es como que la madre en ese primer momento interpreta y pone como en palabras lo que el nene quiere quizás expresar, con el llanto, por ejemplo, como que dice, bueno, tenés hambre. ¿Y saben cómo se llama eso? Violencia primaria. Muy bien, violencia primaria. Que es, va a decir la autora, eje fundante del psiquismo. Porque el psiquismo, en definitiva, va a ser este plus que se va armando que, digamos, nos aleja de concepciones biologicistas, ¿no? Es ese algo más que de lo que da cuenta lo humano. Ese algo más tiene que ver con esta violencia primaria que empieza a marcar esa organización psíquica que conocimos el año pasado y entre consciente e inconsciente. Lo empieza a marcar, obviamente estamos en los inicios de la vida, ¿no? Es todo muy incipiente. Pero en esta interpretación de la que hablaba Brenda, va dejando las primeras marcas y las primeras huellas para esa constitución psíquica. También va a dejar una primera huella de satisfacción, cosa muy importante, esto lo va a citar Levin sobre todo, ¿no? Una primera huella de satisfacción. Ustedes piensen que al momento de nacer, ese bebé venía de una cuestión sí simbiótica. En el interior del útero no tenía frío, no tenía hambre, no tenía ningún tipo de necesidad, todo le era cubierto dentro de ese micromundo en el que estaba siendo gestado, ¿sí? Al momento de nacer van a estar las primeras experiencias displacenteras de hambre, dolor, pérdida de sustentación, sueño, lo que fuera, ¿no? Cualquier sensación displacentera va a ser registrada. ¿Por qué? Porque al principio, repito, de la vida, todo esto estaba cubierto. Entonces, va a haber una primera experiencia de satisfacción que no la podemos ubicar en el tiempo, porque vuelvo y repito, esto es absolutamente singular, que va a quedar como una huella indeleble en ese aparato psíquico. ¿Y qué va a pasar? Va a ser como una especie de motor que va a hacer que el sujeto intente reeditar esa experiencia de satisfacción, aunque ya la haya perdido. Esa primera vez que fue satisfecho y que sintió de nuevo calma, tranquilidad y placer, ¿sí? A ver, supongamos la primera vez que fue alimentado, porque había sentido hambre, ¿sí? Esa primera huella
es el motor que va a seguir dándole impulso a ese aparato para que siga buscando como una especie de búsqueda insaciable de algo que ya pasó. El deseo sería, ¿no? Y tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la activación de algo que se pierde, ¿sí? Pero que impulsa a seguir actuando. Profe, que en este caso, por ejemplo, con la intervención de la figura paterna, va a empezar a poner ciertas normas y para que se cumplan determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que está permitido y demás, ¿no? Por ejemplo, cortar con el deseo, y eso tiene que ver con eso, que aparezca después la figura paterna. En realidad, lo permitido y lo prohibido va a estar marcado por el ingreso al mundo de la cultura que hace la primera función, ¿sí? Lo que va a hacer esta segunda función, cuando llega el momento del corte, que es necesario, absolutamente necesario, para que ese sujeto comience a transitar el recorrido que lo lleve al mundo de su propia autonomía, que no es la independencia absoluta, pero que tiene que ver con poder empezar un recorrido distinto de esa simbiosis. Bueno, la primera actividad que va a tener quien ejerza esta función paterna es la del corte, ¿no? El primer corte y ampliación del mundo del universo de ese ser que se está constituyendo, de ese sujeto, al mundo de la familia, es decir, a las relaciones con los hermanos, con los abuelos, con el entorno familiar inmediato. Entonces, de ser una relación de dos, que es casi como la media naranja, ¿no? Están ahí los dos pegoteados, pasa a ser una relación de más personas, de más integrantes, ¿sí? Entonces, la función paterna tiene que ver con ese corte y con, va a decir la autora, algo que es muy importante para el desarrollo subjetivo, perdón, para la estructuración subjetiva, que es el aprendizaje, digamos, hay algo que le transmite quien ejerce la función paterna a ese sujeto, que son los ideales familiares. Lo que la autora llama ideales y certezas familiares. Lo que se hace dentro de la familia, ese universo, ese microuniverso, para el sujeto que se está constituyendo, vale para todo el mundo. No se plantea que en otra casa, en otro lugar, se piensa distinto. Para ese sujeto pequeñito que se está constituyendo, lo que pasa en esa familia pasa de la misma manera en todas las familias. ¿Qué sé yo? Una pavada. Los domingos comemos pasta, todos los domingos, en todas las casas se come pasta. ¿Mm? O sea, la variación, esto va a tener que ver con la escuela, con la presencia del semejante, pero en el interior de la familia se va a sostener este sujeto con lo que se llaman ideales o certezas familiares. Y vamos a ver después lo importantes que son para generar un grado de confianza en ese sujeto que le permita un buen tránsito al espacio escolar. Así como se llevan en la mochila, siempre digo, ¿no? Para las clases, cuando volvamos a la presencialidad, se llevan en la mochila los cuadernos, útiles, etcétera, etcétera, se llevan esas certezas. ¿No? Eso que se aprendió en la casa. Sí. Profesora, tal vez yo me haya confundido, pero ¿usted relacionó las idealizaciones o certezas familiares con la función paterna? Sí. Sí. Es el encargado, la función paterna, quien se ocupa de la función paterna hace esta transmisión, diríamos, generacional, ¿sí? Es el encargado de ese engarce generacional, ¿no? De indicar cuáles son las pautas de esa familia. Bien. Profe, Sí, Brenda. la función paterna también tiene que ver con los límites y con el no, o sea, con la ley, con lo que puedo y lo que no. El corte tiene que ver con este corte de la relación, ¿sí? Que hablábamos al principio. Si nos metemos en la cuestión de la ley y de la autoridad, ya estaríamos hablando ahí de la cuestión edípica. Y es como una etapa posterior, ¿sí? Ah, está bien. Pero bueno, en este momento se ocupa, como les decía, del corte de la simbiosis, de la ampliación del mundo
y de dos cosas, miren, que son centrales para la posibilidad de aprendizaje de cualquier sujeto, que son el incremento de la curiosidad y la posibilidad de la duda. Para que un sujeto aprenda, estos son dos elementos centrales en su constitución. Ser curioso y ser alguien que dude. Esa duda y esa curiosidad se establece en el espacio familiar de la mano de quien ejerce la función paterna. Ustedes van a ver ahí que Slemenson plantea algunas experiencias que después vamos a retomar en el desnutrido escolar, donde se ven, dentro de un universo de niños con dificultades de aprendizaje, niños que han sido de alguna manera silenciados en este espacio familiar, por ahí porque sus papás tenían experiencias muy dolorosas. Entonces, como no querían relatar esas experiencias dolorosas, directamente no se comunicaban con sus hijos. Entonces esos eran los niños que llegaban a la escuela con poca posibilidad de intercambio y de vínculo por esta cuestión de silenciamiento, ¿sí? Pero repito, Usted dijo curiosidad y duda. Y duda. Duda. Profe, eso le iba a preguntar, porque yo no terminé de leer, pero esto es para que se genere, digamos, una estructura, normal no es la palabra, sino neurótica, no sé si utiliza este término, pero sí, digamos, lo que no es patológico. En el caso de que esta estructura no se vaya dando, ¿qué se produce? ¿Se puede llegar a producir una patología? Claro, exactamente. Hay distintos grados, y de hecho, esta estructura neurótica de la que habló antes Macarena, podemos decir que todos somos neuróticos, o por lo menos pareciera, no nos conocemos tanto, pero digo, implica la posibilidad de intercambios, de vínculos. La salud es como un ideal en el campo de la psicología, ¿no? Sería quien esté libre de algún conflicto que tire la primera piedra. Todos tenemos nuestras cosas, porque somos seres imperfectos, incompletos, inacabados, ¿sí? Dije seres, somos sujetos incompletos, inacabados, ¿sí? Y esto hace, por eso yo antes hablé de una autonomía, que les diría que implica el reconocimiento de la necesidad de los demás, ¿no? De que solos no nos la arreglamos tanto, tengamos la edad que tengamos, ¿sí? Pero por supuesto que hay un grado de autonomía en la resolución de una situación, en la resolución de un problema, y esto va a tener que ver tanto con esta estructuración de la que estamos hablando, como con el desarrollo del que también vamos a ir hablando, de las distintas posibilidades a lo largo, sobre todo, de los primeros años de la vida, como nos toca a nosotros en este espacio, que es desde el nacimiento hasta la llegada de la pubertad, ¿no? Profe, ¿te Sí, puedo hacer Carla. una consulta? Dale. Estas funciones, la función paterna y la otra, la simbiótica, ¿la puede ejercer la misma persona? O sea, ¿puede estar encarnada en la misma persona? La verdad, no sería lo más adecuado o conveniente para esa estructura, porque le generaría bastante confusión al sujeto que la misma persona que se ocupó de esta relación simbiótica haga el corte, ¿no? Me parece que sería un tanto confuso para esa estructuración. Por ahí las circunstancias hacen que sea inevitable, pero ojo que quiero hacer una aclaración. Yo entiendo, me parece por dónde viene tu pregunta, porque hay muchas familias monoparentales. O sea que hay una sola persona en esa familia y uno dice, bueno, ¿y quién hace el corte? La mujer que tiene que salir a trabajar, el trabajo hace el corte. Ese tercero social hace el corte. No es la misma mamá que lo hace. Justo iba a decir eso, en muchos casos es la guardería o el jardín maternal el que hace el corte. Exacto. Porque de esas familias monoparentales, en cuanto se desprende ese lazo, digamos, de recién nacido, que muchas veces, soy docente inicial, y se produce a los 45 días de nacido, pero empieza como a desprenderse, que esto lleva todo un proceso. Pero en ese caso es el jardín maternal el que cumple esa función, digamos. Claro, por eso hablo yo de un tercero social, ¿no? A veces no es exactamente una persona, sino, repito, como
estaba pensando recién, a partir de la interesante pregunta de Carla, esta cuestión del trabajo, ¿no? La mujer que tiene que, porque está sola criando a su hijito, y que repito, es una situación muy, muy habitual en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y sale a trabajar, bueno, requiere, otro será posiblemente ese tercero social como una institución, ¿sí? O puede tratarse de una persona que conviva con su familia de origen, entonces ese tercero va a ser un tío, un abuelo, una abuela, digamos. Alguien que corte va a tener que ver con esa tarea. Cuando vos me hiciste pensar en la misma persona, la verdad que pensé en situaciones, insisto, de gravedad en la constitución subjetiva, por el tipo de impacto, ¿no? Me hiciste acordar algo que justo como hoy se habló de la psicosis, de lo que hablaba Bateson, un autor, digamos, que hablaba de la esquizofrenia, y hablaba de un doble discurso en las que ejercían la función materna en el caso de la esquizofrenia, ¿no? O sea, el amor y el odio en forma permanente, como un discurso muy ambivalente en el caso de los sujetos que terminaban arribando a ese tipo de patología, ¿no? Estoy hablando de una teoría que es de los años 60, digo, porque hice asociación libre con eso. Hoy hay otras formas explicativas acerca de esta problemática, ¿no? Pero bueno, algo me hizo acordar a eso, ¿no? Qué confuso que es para un sujeto cuando quien se ocupa, digo, para este ser que se está constituyendo, que quien se ocupa tenga esta ambivalencia en sus modos de actuar, ¿no? Es bastante complejo. Bueno, nos están quedando 10 minutos, ¿sí? ¿Se va entendiendo por dónde venimos? O sea, estamos tratando de ver, ¿y por qué estamos tratando de ver? Volvamos a Levin. Las que no me conocen por ahí van a decir, qué loca que es esta persona, nos va a terminar volviendo esquizofrénicas a todas. No, la idea es que haya esto, ¿no? Los textos son circulares, los textos de psicología, porque hablamos de temas, ¿no? Entonces los autores los tenemos que ir recorriendo de esta manera. Volvamos un poco a esta cuestión de Levin y de la organización de este sujeto y las posibilidades de desarrollo. De lo que se trata, por eso hicimos o estamos haciendo este recorrido, es de poder entender que para que se produzca el desarrollo, repito, no alcanza con el nacimiento, y con el nacimiento de un sujeto sin ninguna alteración o dificultad en el plano de su Apgar. O sea, un Apgar 10, todos sus reflejos están bien, todas sus posibilidades están bien. No alcanza para que se produzca el desarrollo. ¿Sí? Porque el desarrollo va a ir de la mano, o mejor dicho, va a requerir de esa estructura. Si no, va a tener una serie de alteraciones, dificultades, complejidades que ya vamos a ver en su momento. Por ahora estamos viendo lo esperable. Vieron que, para no usar la palabra normal, que hoy discutimos un poco su competencia en estos temas, pero para que sea un desarrollo esperable, ¿sí? Se requiere entonces de esta estructura que pueda sostener la evolución de las distintas funciones. Si no, el camino va a ser muy arduo. Miren, yo acabo de leer una novela que me partió la cabeza, ¿sí? Para los que no me conocen, saben también que soy una ávida lectora, una ávida cinéfila. Bueno, esta novela se las recomiendo fervorosamente, pero está recontragotada. Voy a ver si puedo conseguir, así de manera un poquito turbia, el PDF, porque no se consigue, a mí me la prestaron. Por ahí ya la leyeron o la conocen a la autora, es una mexicana que se llama Gabriela Nettel, y la novela se llama El nido vacío. ¿Alguna la conoce? No se imaginan lo extraordinaria de esta historia. Extraordinaria en cuanto, por ejemplo, tiene que ver con los temas que estamos abordando, porque hay algo de la discusión acerca de
la maternidad como parte del estereotipo femenino y no una decisión. Digo, buena parte de las alteraciones que vemos en el ejercicio de la función materna están ligadas a ese no deseo, que por obligación social, cultural, muchas mujeres asumen, ¿sí? Y después son las consecuencias. Bueno, hay algo de esto que se juega en la novela, pero sobre todo hay algo que a mí me impactó enormemente y que en esto ella relata algo verídico que le pasó a una amiga suya. Les voy a espolear la novela, pero digo, hay una historia que tiene que ver con una bebé que se va desarrollando, ¿sí? Hasta determinada altura de la gestación, una bebé muy deseada y muy esperada, y que en el último trimestre se detiene su crecimiento encefálico. Y bueno, a partir de ahí, el nombre no es una anencefalia, porque hay encéfalo, pero se detiene el crecimiento. Tiene otro nombre la patología médica. Preparan a estos padres para el nacimiento de alguien que se va a morir y que además tiene que culminar, para no dejar efectos adversos en esa mamá, tiene que culminar ese embarazo. Inclusive se preparan con un médico tanatólogo, especialista en esta cuestión de los duelos, respecto de el poco tiempo que iba a vivir ese bebé. Y bueno, lo que va pasando es que ese bebé sobrevive, y no solo sobrevive, sino que empieza a pasarle cosas y a hacer cosas que ningún médico se puede explicar. Ni el genetista, ni el obstetra, ni la pediatra, ni ningún médico se puede explicar. Esto es esa dimensión psíquica de la que hablamos, ¿sí? Que escapa del puro biologismo, ¿sí? Que escapa. Luego que terminan diciendo los médicos, porque no encuentran explicación. Es todo lo contrario de lo que fueron anticipando. Es enorme su deseo de vivir. Dígame que no les dio ganas de leer la novela. Bueno, vamos a ver si consigo... ¿Cómo era la autora? Disculpe. Gabriela Nettel, mexicana, no me acuerdo la editorial. El nido vacío se llama la novela. Está en la línea de las autoras feministas actuales, ¿no? De las nuestras como Selva Almada o Mariana Enríquez, ¿sí? O sea, esta camada es una mujer muy joven, ¿sí? Una mujer como ustedes, como la mayoría de ustedes, ¿sí? Y en México, que tiene sus serios problemas respecto de la cuestión feminista, un país muy complejo, bueno, toda Latinoamérica lo tiene, pero México tiene su particularidad también, ¿no? Así que bueno, digo, esto es de lo que estamos tratando de pesquisar a través de los distintos, de estos dos autores y esta autora. Cómo somos algo más, cómo salimos de ese puro, de esa pura matriz biológica para acceder al humano, a lo simbólico y a las posibilidades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Preguntas? Miles. Pero que se puedan hacer ahora. Les pido por favor que lean estos 3 textos completos. Yo la semana que viene voy a solo responder preguntas, ¿sí? En nuestro próximo sincrónico. Y voy a ver si les voy a ir acercando, no para que lo lean, porque lo que me interesa es que lean bien estos 3 textos, los capítulos correspondientes del desnutrido escolar, para que vayan relacionando con lo que nos falta, con lo que nos faltó ver. Traten de ver en la importancia que tiene la escuela. ¿Por qué la escuela, va a decir la autora, se convierte en una segunda oportunidad en la constitución de estos sujetos que no han atravesado en los primeros espacios por experiencias satisfactorias, ¿no? ¿Qué puede hacer la escuela por esos sujetos?
¿Mm? Así que traten de leer el texto completo, que además no es tan extenso, ¿sí? Y vuelvan sobre Levin y sobre Jerusalinsky a ver qué conceptos, qué ideas no se terminaron de aclarar. Siempre intentando unirlos, porque tienen muchísimo en común las tres, por algo los damos en simultáneo, ¿sí? ¿Alguna inquietud? ¿Nada más por hoy? Bueno, gente, como siempre, un placer encontrarme con ustedes, verles las caras, aunque sea un ratito, ¿sí? Más allá de las macanas que me mando, pero bueno, vamos a tratar de mejorar con el transcurso de los encuentros y las clases, ¿sí? Que tengan un hermoso fin de semana, que estén muy bien. ¿Están todas bien de salud? ¿Sí? ¿Sus familias bien? Bueno, eso es en este momento es lo más importante. Aspiro a que sigan así, ustedes, sus familias, sus compañeras y compañeros. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Nos vemos el viernes. Que tenga linda Gracias, semana. profe. Nos vemos entonces. Gracias, profe. La próxima Gracias, hasta semana. luego. Chau, chau. Chao, chao, a comer. A comer eso, a comer. Sí.